Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Qué gusto que nos acompañen hoy una vez más en Citas con tu Salud. Mi nombre es Natalia Monge y estoy muy contenta de que otra vez Laboratorios Lavín tenga la cortesía para con nosotros. Todos los seguidores, todos los ticos, ticas, extranjeros, quienes nos acompañen, pero que queremos cuidar nuestra salud día con día, pues esté abriendo este espacio para que conversemos con especialistas de primer nivel que hoy nos van a estar acompañando. Bueno, queremos conversar acerca de algo que yo sé que nos va a hacer identificarnos muchísimo a todas las personas a nivel mundial. Y se trata nada más y nada menos que de la salud post pandemia. Aunque oficialmente no hemos escuchado ese banderazo que pone fin a la pandemia, es cierto que ya estamos adoptando hábitos que en el pasado teníamos, como asistir a ciertos lugares en donde se permite retirar la mascarilla por más tiempo. Algunos están volviendo ya a su oficina y el teletrabajo está convirtiéndose en cosa del pasado. Sin embargo, no somos los mismos que éramos antes de la pandemia, y es por eso que hoy contamos con la grata compañía de dos especialistas a quienes les quiero presentar de inmediato. Tengo una tocaya por aquí, ella es Natalia Duarte, es nutricionista, ella es parte o forma, líder podemos decir, sí, propietaria de NDH Center, para que ustedes la vean bien y vayan pensando qué preguntas le tienen que hacer. Bienvenida Natalia, gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias Natalia, un placer estar aquí con ustedes, esperamos que sea un espacio súper beneficioso y que podamos resolver muchísimas dudas y ayudarles en lo que podamos. Estoy segura que sí, porque siempre participan muchísimo y ojalá que hoy no sea la excepción, pero también nos acompaña Alan Valverde. Alan es especialista en microbiología y representa a Laboratorios Lavín. Alan, usted de los que ha tenido muchísimo trabajo en estos ya 2 años. Bienvenido. Definitivamente, muchas gracias, y no, al contrario, un placer abrirles las puertas de esta gran casa Lavín a todos ustedes y sentirnos más cerca de nuestros pacientes. Bueno, y queremos invitarlos para que comiencen a compartir esta transmisión y que le manden un mensaje de texto o un WhatsApp a sus amigos o amigas conocidos que saben que les puede interesar este tema. Concretamente, ¿de qué vamos a hablar? Bueno, ¿cómo recupero hábitos saludables o cómo adopto hábitos saludables para volver como que enrumbarme, como decimos nosotros, ¿verdad? En esa vida saludable que queremos, claro, o que teníamos y que inevitablemente se vio interrumpida por la pandemia? ¿Les ha pasado que se ven al espejo y ustedes mismos se dicen como, ay, no me reconozco? O la típica costumbre ahora de quitarse el cubrebocas y decimos, ¿cómo ha cambiado tal persona? Echó cachetas, ¿verdad? Lo decimos así o nos lo dicen, ay, ¿cómo has cambiado? Y tal vez es una indiscreción incluso. Bueno, sí, no se trata solamente de cómo nos vemos, es algo que va un poco más allá, y es por eso que les invitamos a que compartan la transmisión, inviten a más gente a que se nos sume para poderle sacar el máximo provecho. Sin mucho preámbulo, comencemos, porque yo tengo una guía de preguntas, pero al final de cuentas me encantaría que se enriquezca con lo que la gente nos comente sería buenísimo. Hoy. A ver, lo primero que quiero que abordemos es por qué la pandemia afectó los hábitos alimenticios. Digo, al final de cuentas, si bien es cierto una época chiquitita en donde ciertos productos tal vez no llegaban al país, etcétera, pues aquí en Costa Rica tenemos cosas muy saludables y muy ricas. Entonces, podamos comenzar con usted, doctora. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, creo que además ha habido experiencias distintas, no solamente ha habido experiencias negativas o que han afectado los hábitos saludables, sino que también han habido otros que más bien se han fortalecido o que han tenido más tiempo y han podido cocinar más, han podido hacer más ejercicio, cosa que antes no lo estaban logrando. Ahora, sí es cierto que muchas de las personas, y tal vez creo que hace poquito vi una encuesta que decía que la mayoría de las personas tal vez sí reportaron sentir que sus hábitos saludables se han afectado. Y eso puede ser por muchísimas razones. Una de ellas puede ser pues el estrés, ¿verdad? El aumento de situaciones complicadas que manejar. Ha sido una constante también ver que cuando se trabaja desde la casa se trabaja más, ¿verdad? O es muy difícil establecer como los límites de horario porque estás todo el día con la computadora ahí y puedes o trabajar más de la cuenta, se te olvidó almorzar porque no estabas ¿verdad? Ese espacio. Entonces, son muchos factores que pudieron haber afectado en la pandemia, incluso el estado de ánimo, ¿verdad? También
que tiene demasiado que ver con la toma de decisiones que hacemos alrededor de la alimentación. Hay un par de conceptos ahí que se parecen muchísimo, ¿verdad? La ansiedad y el estrés no son lo mismo. A mí me encantaría que ustedes nos digan, como profesionales, cuál es la distinción entre uno y otro, porque yo puedo estar ansiosa en positivo, no sé, de repente voy a presentar la tesis, digo yo, ¿verdad? Entonces uno sabe que está a punto de concluir algo muy importante, siente esa ansiedad y esa cosa que no necesariamente es el estrés puro que pueden haber vivido algunas personas. ¿Cómo nos podemos diferenciar? Bueno, para que la gente se honestamente identifique. yo tampoco soy experta en esto porque creo que le compete más a un psicólogo, ¿verdad? Diagnosticar cuál es la diferencia entre un estrés cotidiano, el día a día, o ya un trastorno por ansiedad, ¿verdad? Que eso sería algo distinto. Ahora, en la alimentación y cómo lo podemos relacionar con la nutrición, que tiene demasiado que ver las emociones que estamos viviendo con la toma de decisiones que hacemos de la alimentación, porque hay una relación muy estrecha entre esas emociones ¿Sus y la pacientes le alimentación. decían eso, doctora? Perdón que la interrumpa, le decían, "Ay, doctora, es que tengo mucha ansiedad, es que tengo mucho estrés". Siempre, es común. súper común que lo digan. Lo que pasa es que tal vez esa ansiedad es como eso, ganas de comer, ¿verdad? Sí. O es que lo traducen como, sí, siento que estoy comiendo cuando no tengo hambre, ¿verdad? Entonces, comenzar a darse cuenta por qué pasa eso, ¿verdad? O sea, porque primero es normal comer a veces aunque no tengamos mucha hambre porque estaba muy rico, porque socialmente estábamos compartiendo y todo el mundo estaba comiendo y yo también. Y eso no es algo que deberíamos de pensar que se tiene que erradicar y que cada vez que lo hago está mal, no. Pero el comer emocionalmente se puede volver algo que me esté afectando a mí o a mi salud cuando es algo de siempre, cuando ya yo siento que está fuera de control, cuando yo siento que estoy resolviendo todas mis emociones con alimentación, que yo estoy comiendo, estoy triste y como, estoy estresado y como, estoy ansioso y como. Entonces, eso es algo que tenemos que revisar ¿verdad? Desde cuál es la raíz de eso que está generándote ese estrés o esa ansiedad percibida. Y cómo comenzar a tratarlo, porque no hay una solución mágica, ¿verdad? Claro. No podemos decir, haga esto y ya se le va a quitar, ¿verdad? Yo creo, honestamente, que el mejor abordaje que se le puede dar a esto es la conciencia plena, o el mindfulness, ¿verdad? O la alimentación consciente. No es esa conciencia que nos decían, ¿verdad? Como, haga conciencia, entonces uno más bien se siente juzgado como de, sí, lo bueno o lo malo, ¿verdad? No, es más bien una conciencia como de, mira, yo estoy comiéndome esto, ¿por qué motivo me estoy comiendo esto? ¿Tengo hambre o no tengo hambre? ¿Es una necesidad de energía de mi cuerpo o realmente no? Me doy cuenta que yo estoy comiendo porque estoy muy estresada, porque he estado todo el día en la computadora y mi cuerpo, mi cerebro especialmente, que ha estado con una emoción que no es placentera, ¿verdad? Esa ansiedad de que tengo que presentar el trabajo, de que no he terminado, ¿qué tal? Me dice, ay no, por favor, tengamos un descansito, dame algo rico de comer, ¿verdad? No, y además que esa parte emocional que vos muy, muy bien distinguías al inicio, ¿verdad? Que es hasta muy psicológico, claro. Está. ¿Hasta qué punto nos lleva entonces a terminar con un colapso de salud, ¿verdad? Claro. Más allá de la salud mental, un colapso Y es que está físico. sumamente relacionado, porque toda la parte mental, toda la parte psicológica está directamente representada a nivel bioquímico en nuestro organismo por medio de una serie de sustancias que se llaman neurotransmisores y neurohormonas. Está muy asociado el consumo de ciertos alimentos ricos en algunas sustancias como aminoácidos como el triptófano, el glutamato, etcétera, en la excitación del cerebro, entonces te hace sentir muy a gusto, muy bien. Y eso todo tiene una explicación desde la historia de la vida, en el sentido de que cuando éramos cavernícolas, ¿verdad? Existía un peligro, de pronto había que salir corriendo de un mamut o una cosa así. Entonces, la evolución hizo que el cuerpo humano desarrollara una serie de mecanismos para poder obtener energía de una manera rápida y eficiente en momentos de necesidad, en momentos de preocupación. Correcto. Y ahí es donde se libera, o donde cobra importancia todos estos sentimientos como la ansiedad, como el estrés. Y eso se resume en una hormonita que se llama cortisol. Es
Es una hormonita que nosotros en el laboratorio podemos determinar en algunos casos que es importante, porque el cortisol lo que hace es que se aumente el azúcar en la sangre, porque nuestro cerebro es uno de esos órganos muy sensibles que trabaja principalmente con una fuente de energía que es la glucosa. Entonces el cortisol hace que tus niveles de glucosa se eleven para que tu cerebro pueda funcionar adecuadamente. Lo que pasa es que ya no hay mamuts corriendo por ahí afuera, ¿verdad? Ahora nuestras fuentes de estrés son diferentes. Sin embargo, el mecanismo sigue siendo el mismo y se siguen dando estos disparadores que al final de cuentas redundan en otras hormonas, como por ejemplo la insulina, que al final de cuentas nos generan una descompensación, un desbalance a nivel metabólico que termina culminando pues en esos cachetitos, ¿verdad? Tan rosaditos que usted mencionaba al principio. Doctor, digamos, yo hablo en pasado de la pandemia, ¿verdad? Pero al inicio puse en contexto que no ha terminado la pandemia, pero sí venimos ya retomando hábitos que nos hacen sentir que ya pasó. Sí se aumentó más bien el nivel de triglicéridos altos o de resultados concretos a raíz de la pandemia que no estuvieran ligados al COVID. Bueno, la doctora no me dejará mentir que la obesidad y el sobrepeso es una pandemia que es muchísimo más antigua que el COVID-19, ¿verdad? En realidad este es un problema que ha venido acosando a la sociedad costarricense desde épocas prepandémicas, e inclusive se ha visto una transición en los problemas nutricionales que empiezan a presentar las personas. Hace 50 años, 60 años o inclusive tal vez menos, para la sociedad costarricense, para la familia costarricense era más preocupante las anemias, ¿verdad? Los parásitos intestinales, y hoy por hoy eso se invirtió y ahora no es tan frecuente encontrar personas con problemas de anemia o con problemas de parasitosis como sí personas que efectivamente tienen problemas de diabetes, problemas de hipertensión arterial, problemas de hipertrigliceridemias o hipercolesterolemias asociadas al mal manejo de los lípidos. Y ciertamente, principalmente en los primeros momentos de la pandemia, donde el encerramiento era muy estricto, sí, malos hábitos alimenticios que de pronto han sido heredados, ¿verdad?, de nuestras familias, se pusieron de manifiesto al haber una menor actividad física, al tener que salir menos de nuestras casas, y en un momento sí se empezó a ver ese tipo de problemas, ¿verdad? Sin embargo, se mantuvieron como ocultos por el temor a acudir a los centros de salud, y ahora que ha pasado un poco más de tiempo y ya estamos un poco más relajados, es que nos hemos empezado a dar cuenta de que empezamos a presentar algunas otras cosas, claro, dificultades para perder peso, un cansancio extremo, ¿verdad? Que muchas veces se relaciona también con otras cuestiones como por ejemplo la tiroides, ¿verdad? Que está muy encargada del control de ese metabolismo, y entonces las personas empiezan a consultar con las diferentes especialidades. Bueno, estamos conversando hoy con dos especialistas que a mí me encanta porque dominan el tema más allá de las preguntas que podamos abordar hoy. Y aquí en Citas con tu Salud queremos invitarte a que compartas esta transmisión, a que nos hagas tus preguntas de manera muy discreta. Nosotros lo vamos a abordar aquí también, si es confidencial incluso la pueden enviar al inbox de Laboratorios Lavín, y les quiero invitar a que nos sigan en redes sociales. En el Instagram nos encuentran como LavinCR para que estén al tanto de promociones como la que tenemos durante este mes de mayo, en donde el paquete Alimenta tu Salud tiene un 25% de descuento y precisamente tiene que ver con varios exámenes asociados a todo ese bienestar que queremos alcanzar o chequear a ver cómo andamos. Así es que bueno, vamos a continuar hablando del tema, y hay algo muy curioso. ¿Cómo sé cuando yo ya cambié de hábitos? Le voy a poner un caso personal. A mí me dan atraconazos. Yo soy así, a mí me dan atraconazos de comida. Yo como muy balanceada, muy saludable, pero a veces me pasa que tal vez estoy en una situación de estrés o laboral, de mucha cosa, y cuando bajé el ritmo, me merezco comer cuanta cosa se me ocurra. Pero bueno, cuando me doy cuenta ya pasó una semana y cambié el hábito. ¿Cuánto tiempo tiene que pasar, doctora, para que yo diga, no, un momento, esto no fue un atraconazo, como decimos popularmente, sino que fue más bien un cambio de hábito? Llevo ya un mes de estar comiendo estos dulcitos cuando antes no. ¿Cómo lo mido? Ok. Sí, eso que decís, incluso la palabra atracón, bueno, tiene una connotación importante porque existen trastornos de alimentación o de la conducta alimentaria que se denominan como el trastorno por atracón. No parece ser lo que me mencionás, no parece ser nada lo que me mencionás, porque
realmente tiene criterios diagnósticos y como decís, tiene que ser algo que sucede a menudo. Es común y tal vez es algo que más bien por esa cultura de la dieta y ese, ¿verdad? Ayer hablaba en mis redes sociales de cómo todo este lenguaje de la dieta, de pequé, comí mal, me porté mal, ¿verdad? Todo eso hace mucho más daño que bienestar, porque al final vamos generando una relación complicada con la comida, con una connotación negativa, ¿verdad? En vez de algo positivo de cuidarse. Entonces, no, es normal que de vez en cuando, y sobre todo si estamos expuestos a una situación de estrés particular, un trabajo que había que presentar rapidísimo, un periodo de tiempo en donde tuvimos demasiado más trabajo de lo normal, y que eso, ¿verdad?, nos generó en algún momento desahogarnos un poco con la comida por ese mismo tema que hablábamos de los neurotransmisores. Es normal que nuestro cerebro a veces nos pida eso. Y ojo, el tema no es a veces resolverlo con alimentación, porque si al final no nos está afectando nuestra salud, sentimos que igual seguimos nuestra vida en balance, no es un tema, es muy humano. Pero cuando ya eso llega a salirse de control y vos sentís como que constantemente estás ahí y te sentís fuera de control, sí se debería buscar ayuda. Muy bien, sí, porque es como saber reconocer nuestros propios límites o cuando los sobrepasamos, ¿verdad? Tal vez nos damos cuenta y decimos, un momento, ¿por qué llegué hasta aquí? Bueno, de ahí también la importancia de hacerse chequeos constantemente, ¿verdad? Debería ser un hábito que tengamos nosotros de decir, con pandemia, sin pandemia, con gripe, sin gripe, cada 6 meses, no sé, me voy a hacer algún chequeo, un paquetito como este que les decíamos, en donde me hago varios exámenes y puedo entonces revisar qué es lo que está pasando con mi salud. Y aprovecho, doctor, para preguntarle a usted qué es lo que contiene este paquete Alimenta tu Salud. ¿Exámenes de qué específicamente? Correcto, definitivamente, o sea, el laboratorio es algo que debería ser parte de nuestra vida desde que estamos bien pequeñitos. Desde los 6 meses ya los papás vienen al laboratorio a hacerle los primeros chequeitos a los niños, pues precisamente para ver que todo esto vaya bien, ¿verdad? Que no haya una anemia, que no haya un problema ahí que pueda estar oculto. Y evidentemente esto aplica a todas las edades, principalmente se recomienda que se pueda hacer un chequeo, si no cada 6 meses, por lo menos una vez al año. Y bueno, en este caso el control nutricional que nosotros tenemos acá en Laboratorio Lavín es completísimo y nos da una gran cantidad de información acerca de aspectos súper variados con respecto al tema de la salud nutricional. Este paquete que tenemos ahorita incluye por una parte el hemograma completo, que es precisamente un examen que nos permite saber cómo está nuestra sangre a nivel global, cuántas células tenemos, de qué tipo, y eso nos permite saber, por ejemplo, si podemos estar ante una anemia. Hay personas que pueden tener deficiencias de algunos minerales o de algunas vitaminas, y eso hace que pueden empezar a llegar a sentir ese cansancio tan extraño, y es necesario discriminarlo de otros problemas. También incluye la famosa azúcar, ¿verdad? El azúcar en la sangre, un examencito que además va acompañado de una hormona que se llama la insulina. La insulina es como la llavecita que le va a abrir la puerta a ese azúcar para que pueda entrar adentro de cada una de esas células y convertirse en energía. Entonces, en condiciones normales es importantísima y nosotros la necesitamos todo el tiempo para poder hacer nuestras actividades. Sin embargo, cuando se eleva demasiado, puede tener efectos negativos y eso es lo que nosotros conocemos como la diabetes mellitus, ¿verdad? Que padecen muchas personas. Entonces hay que tenerla bien monitoreada porque cuando ella se nos sube por arriba del número 100, ¿verdad? En nuestro examen, entonces ya hay que empezar a revisar con más detenimiento, atendernos con el médico, ¿verdad? Sí. Ojalá con la compañía de una nutricionista como la doctora para poder contrarrestar estos efectos. Además hay otras cosas importantísimas, por ejemplo también incluye la prueba de la hormona TSH, que es la hormona que regula el control de la glándula tiroides, que como les mencionaba anteriormente es importantísima para el manejo del metabolismo en general. También incluye la vitamina D, que en época de COVID ha tomado mucha relevancia, porque originalmente siempre se han conocido las funciones clásicas de la vitamina D, ¿sí? Asociadas
a la capacidad de absorber el calcio de nuestra dieta, que es importantísimo para la formación de huesos fuertes que prevengan en edades más avanzadas la osteopenia, la osteoporosis, ¿verdad? Y esas fracturas en nuestros adultos mayores que nos dan tanto temor. Y por supuesto también incluye el perfil de lípidos, ¿verdad? Que es precisamente el colesterol bueno, malo y triglicéridos, que también provienen de nuestra dieta, que también se producen a nivel de nuestro hígado, y que esos son los que muchas veces tienen una gran relación con los eventos cardiovasculares, ¿verdad? Y esa posibilidad de llegar a padecer un infarto. Entonces, en la medida en la que nuestra dieta, en la medida en la que nuestra actividad física, en la medida en que nuestros hábitos sean saludables y vayan de una manera equilibrada, pues todos estos análisis van a darnos esa confirmación, ¿verdad?, de que todo va bien. Y lo más importante, nos permitirían hacer un diagnóstico oportuno y precoz si alguna de las variables estuviera saliéndose de control, para poder atenderlo a tiempo y evitar los efectos secundarios que se derivan de de alguna de estas circunstancias. Bueno, muy bien, y muy importante, este paquete de exámenes está siempre disponible aquí en Lavín, pero ahora durante el mes de mayo está con un 25% de descuento, entonces me parece una grandiosa oportunidad para poder aprovechar y hacernos ese chequeo general. Pero bueno, volviendo al tema, o continuando con el tema, doctora, la ansiedad cambia nuestros hábitos alimenticios. ¿Cómo hacemos entonces para controlar esa ansiedad por comer específicamente? Ok, bueno, ya dijimos que es, ¿verdad?, muy normal que haya esa relación de las emociones con la toma de decisiones que yo hago de la alimentación. Entre más estrés, cuando yo tengo una situación más estresante o de mayor ansiedad, es normal que yo busque alimentos que sean más densamente calóricos, más altos en azúcar, más altos en grasa, porque son más palatables, realmente generan mucho placer. Eso que hablaba el doctor también, de todo el placer que nos generan a nivel de transmisores en nuestro cerebro. Y por eso se puede volver inclusive algo cíclico, ¿verdad? Estamos trabajando, estoy súper estresada con esto, ya vengo, voy a ir a comerme algo rico, ¿verdad? Sí, perdón, que ese algo rico, uno dice, voy a comerme un pancito de canela. No son zanahorias. No son brócolis, no son unas zanahorias. galletitas, algo de picar, crujiente, que tiene Correcto. sal, que tiene esa textura, que tiene, ¿verdad? Por eso, porque nuestro cuerpo pide ese tipo de alimentos más altos en sodio, más altos en grasa, o que generan mayor placer. Y entonces, claro, no lo resuelve, o lo resuelve, pero por un ratito, ¿verdad? Porque después volvés al problema, y si el problema original no se ha resuelto, si el estrés es demasiado, y si eso continúa día a día, eso es muy difícil de resolver, porque uno puede, ¿verdad?, planear algunas estrategias, pero al final, si no se resuelve esa raíz de lo que yo estoy pasando, más estresante, no va a ser sencillo. Y como les decía, hay estrategias que uno puede trabajar para procurar ir identificando más y no hacerlo en piloto automático. Cuéntemelas, porque por favor. Yo sé que mucha gente va a estar anotando. Exacto, son estrategias que requieren de aplicar esa conciencia plena. O sea, es comenzar a hacerse más experto cada vez en darse cuenta de cuándo te está dando esas ganas de comerte ese alimento, por qué te está dando, comenzar a analizar la situación en vez de que te diste cuenta cuando ya te comiste todo el paquete de las papitas. Por ¿verdad? ejemplo, doctora, digamos, me serviría a mí como herramienta tener más conciencia de los grupos de alimentos y de cuántos debería yo de consumir al día. Es pregunta, ¿verdad? O sea, eso es otro tema, porque, ¿verdad? Claro, la educación nutricional desde sus raíces y comenzar a tener conocimiento de cuáles son los grupos de alimentos, eso es fundamental y es muy importante, porque claro, una persona no puede hacer un balance, ¿verdad? Porque tal vez un balance adecuado en su día de todos esos nutrientes, porque no tiene, ¿verdad?, tal vez esas bases o ese conocimiento. Y lo digo porque no se trata de ser obsesivo y estar con la romana pesando todo, jamás. o con la calculadora viendo, pero si de repente yo sé que mi dieta ideal, ¿verdad?, para estar saludable, no hablemos de para estar flaca, para estar así, no, mi dieta ideal para estar saludable involucra 5 vegetales al día, 2 frutas,
me permite unos carbohidratitos por ahí, uno, suficientes, ¿cómo? Exacto, entonces bueno, Dios guarde, no imagínate que fomentemos todo eso, la carbofobia, sino que el carbohidrato es la principal fuente de energía de nuestro cuerpo, es súper importante y no tenemos por qué tenerle miedo porque hoy día está súper satanizado, sí, ¿verdad? Entre menos mejor, entre más proteína más y mejor, y realmente no. Por eso asesorarse con un profesional de nutrición y saber que es seguro, no, o sea, no andar, ¿verdad?, con las redes sociales y todo, aprendiendo de esos medios porque normalmente se puede llevar a malentendidos. Claro, pero volviendo al ejemplo que estoy citando, si yo tengo conciencia de cuántos de esos grupos alimenticios debo consumir al día para mantenerme balanceada en mi dieta, pues eso creo que me puede ayudar, decir, mira, ay, esta galleta, mira, pero no, tenía derecho a 10 carbohidratos, pero resulta que ya este es el número 12. Entonces tal vez ahí ya se me pasó un poquito de la raya, ¿verdad? Sí, puede ser una referencia, puede ser que, ¿verdad?, en una experiencia para una persona que no tiene idea de si es mucho o es poco lo que está consumiendo, porque también hay que poner atención y creer en que nuestro cuerpo tiene cierta sabiduría, o sea, no todos necesitamos depender o en realidad no deberíamos de depender solamente de cumplir una dieta de unas porciones. Nosotros tenemos cierta sabiduría interna que es muy importante escuchar y que son las señales también de nuestro cuerpo. Cuando quedé llenísimo o cuando quedé con hambre o he estado con hambre porque, ¿verdad?, más bien me he estado restringiendo más de la cuenta. Y eso incluso, hablándolo aquí, puede ser un factor que lleve a luego un comer en exceso. Porque si yo me restringí toda la mañana y comí muy poco, es común que hacia la tarde, noche me dé mucha más hambre. Claro. Entonces, claro que sí, eso es muy importante, poder tener una buena noción, pero es muy importante también que uno pueda escuchar su cuerpo y aprender a no estar en ese piloto automático, que es a lo que iba. Una de esas herramientas principales es no comer sin darme cuenta. Claro. Estoy, ¿verdad?, en la computadora y cuando me doy cuenta ya me acabé lo que tenía aquí al lado, porque ese comer en piloto automático muchas veces puede ser la raíz del problema. No estamos conectando con lo que nuestro cuerpo decía, con esa sabiduría interna. Quedé llenísimo, mira, yo ni siquiera tenía hambre o no necesitaba esto, ¿verdad? Entonces, comenzar a conocernos, ese autoconocimiento es una de las estrategias más valiosas y más sostenibles en el tiempo. Mi mamá decía, usted coma de todo, lo que el cuerpo le pida, pero conforme uno va avanzando en años, pues se da cuenta de que no puede ser tan a la libre, ¿verdad? Porque de repente aparecen ciertas cositas. ¿Qué son esas cositas? Yo le voy a poner el título de enfermedad, pero usted me va a corregir, doctor. ¿Qué son esas enfermedades que nos van apareciendo con el paso del tiempo y que deberíamos de prestarle atención y que son las que de repente vienen a limitar un poquito más ese balance alimenticio que teníamos desde que éramos chiquillos? Bueno, como lo decía la doctora y me parece que es un momento perfecto para reforzarlo, la importancia está en encontrar el justo medio, ¿verdad? En las diferentes etapas de la vida, desde la lactancia materna hasta que llegamos a una edad adulta mayor, tratar de tener el mayor balance con respecto a la calidad nutricional de lo que estamos consumiendo para poder mantener esa homeostasis, ese equilibrio de nuestro metabolismo y de nuestra fisiología. El problema es que cuando existen esos excesos con sustancias, porque muchas veces ni siquiera se podrían llamar alimentos, ¿verdad? Productos alimenticios que de pronto están cargadísimos de una serie de sustancias para hacerlos más atractivos para la parte comercial, ¿verdad? Entonces muchas veces no nos estamos dando cuenta de lo que estamos incluyendo en nuestro cuerpo. Entonces vamos a poner un ejemplo muy gráfico. ¿Qué podría ser el tema del colesterol? El colesterol es un tema que realmente las personas casi no conocen y realmente es uno de los que nos da más dolores de cabeza, figurativamente hablando, aunque eventualmente también puede ser verdad. El tema es que los alimentos, principalmente los alimentos derivados de los animales, como por ejemplo la natilla, como por ejemplo ciertos productos embutidos y demás, van a tener este lípido, ¿verdad?, que lo vamos a adquirir por medio de nuestra dieta. El cuerpo lo va a absorber en el intestino porque es muy importante, porque a partir de él se pueden producir hormonas, se pueden producir las membranas de las células, en fin, muchas cosas que el cuerpo necesita.
Entonces, como la grasa no se disuelve en el agua, ¿verdad? Y nuestra sangre, que habla mucho de nosotros, es principalmente agua, el cuerpo necesita moverlo de alguna manera para que ella vaya a los lugares donde se necesita. Entonces, para eso existe lo que se llaman las lipoproteínas. Son como carritos que van a ir llevando por la autopista de la sangre el colesterol a los diferentes lugares donde se va a requerir. ¿Qué pasa cuando llevamos una vida sedentaria? Nuestro cuerpo no va a necesitar esa gran cantidad de energía que, por ejemplo, tienen las grasas, o inclusive si no llegamos ni siquiera a tener un mínimo de actividad física, ni siquiera vamos a gastar los azúcares, ¿verdad? Que son esta fuente principal de energía que mencionaba la doctora. Entonces, ¿qué hacemos con eso? Lo descartamos. El cuerpo no lo va a descartar tan fácilmente porque el cuerpo es sabio y lo va a almacenar para el futuro en caso de que haya una crisis, ¿verdad? Claro, Por claro. ejemplo, una hambruna, exactamente. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que va a venir una proteína que conocemos como el LDL colesterol, que es el que tradicionalmente se conoce como el colesterol malo, que va a ir a guardar toda esa grasita que no se ocupó en Claro. algún lugar, y ese lugar son las paredes de nuestras arterias, que son esta tubería por dentro de la cual va la sangre. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que ese colesterol se va a guardar ahí y va a empezar a hacer en esa arteria como una ronchita, digámoslo así. Se va a empezar a hacer como una pelotica en esa arteria que es perfectamente cilíndrica, y entonces va a hacer que el flujo de esa sangre no sea tan libre. Imagínense que hay una manguera y usted le pone el dedo a la manguera y entonces usted siente la presión con la que esa agua está intentando salir. Pues lo mismo pasa en el cuerpo. El problema es que la presión la va a ejercer un órgano importantísimo que es el corazón, y ese corazón va a estar intentando bombear con más fuerza para que esa sangre pueda pasar. Si definitivamente ese colesterol nunca se utiliza, ¿verdad? Porque también está el bueno de la película, que es el HDL colesterol. Es otra proteína que cuando estamos haciendo mucha actividad física va a ir y va a buscar esos reservorios de colesterol que el colesterol malo depositó, y los va a sacar y los va a poner en funcionamiento para que se hagan todas las cosas necesarias. Ahora, si eso nunca llega a pasar, si nunca llegamos a sacar con el carrito de la basura, ¿verdad?, todo lo que se ha depositado ahí, entonces resulta que nuestras arterias se van a poner cada vez más chiquititas porque se van a poner muy gorditas, el corazón va a tener que hacer más esfuerzo, y en una que va y otra que viene se puede romper. Si eso se llega a romper, se forma lo que se llama un trombo o un coágulo. Eso es un sólido, digamos una sustancia sólida que no se va a degradar en el agüita que hay en la sangre, y por lo tanto va a empezar a recorrer el sistema circulatorio al punto de que va a llegar a una venita o a una arteriola tan chiquitita donde no va a caber. Y si se queda ahí pegadita, no va a pasar más la sangre. Y la sangre es importantísima porque es la que lleva la vida, lleva el oxígeno que nosotros respiramos a todos esos tejidos donde lo vamos a necesitar. Si esto sucede, se llama un infarto o una trombosis, y sucedió en las arterias del corazón, pero también puede suceder en las piernas, ¿verdad? Claro. Donde conocen la flebitis, los eventos trombóticos, puede suceder en el cerebro. Entonces, son muchos los riesgos que corremos si no tenemos una correcta salud cardiovascular. Ahora, ¿cómo se conoce eso más fácil y más tradicionalmente? Como hipertensión arterial. Es esa gran presión que se forma contra las paredes de las arterias de ese pobre corazoncito, empujando y empujando para intentar que esa sangre transcurra, ¿verdad? Que entiendo que en Costa Rica los índices de hipertensas están muy elevados. Altísimos, y ¿verdad? ahora es todavía más crítico porque se ha visto, producto de la pandemia, que algunos de los receptores que tiene SARS-CoV-2, ¿verdad?, el virus que causa la COVID-19, tiene afinidad por los pacientes con hipertensión arterial, pues porque por su medicación particular tienen mayor cantidad de receptores donde el virus se puede agarrar bien duro, ¿verdad? Y entonces empieza a causar todos los problemas respiratorios y demás que ya nosotros conocemos. Bueno, vean, el tiempo se nos está yendo súper rápido. Yo no quiero que esto se nos vaya a acabar sin que le comparta esta transmisión
a sus seguidores. Aún si ya hemos terminado y son las 10 de la noche y usted se la topó por ahí, véala. Vale la pena lo que nos están diciendo nuestros profesionales que nos acompañan hoy. Pero vamos ahora hacia un punto que me interesa muchísimo, doctora, y tiene que ver con cómo influenciamos a los miembros de la familia y cómo comienzo conmigo misma, ¿verdad?, a implementar hábitos saludables nuevamente o por primera vez. Ok. ¿Cómo empiezo yo concretamente? Qué importante, y yo creo que es muy importante decir también, porque estamos hablando de todo esto que es una realidad y, ¿verdad? Lo que pasa es que también es como que da mucho susto, ¿verdad? O mucho miedo. Imagínense una persona que de repente ¿verdad?, tenga esto y cómo se puede sentir. Dios mío, a mí me va a dar un infarto en cualquier momento o cómo. Entonces, por muchos años la salud ha sido abordada desde un enfoque, ¿verdad?, como mucho de miedo, es que si no te va a pasar esto, de amenazas o de juicio, y creo que es el peor enfoque que hemos podido tener y no se ha visto que tenga un resultado positivo a largo plazo. Entonces creo que es muy importante abordarlo de una manera muy compasiva y tomando demasiado en cuenta al paciente, porque el paciente debe ser el centro de todo el tratamiento, todo el abordaje y todo ese acompañamiento. Entonces no se trata de que usted vaya a un nutricionista o a un médico y que el médico le diga, usted lo que tiene que hacer es esto y esto y esto, y, ¿verdad?, y quite esto y esto y ponga esto y esto. Y la persona ni le preguntaron si quería hacerlo, si lo iba a hacer, si podía hacerlo, si tenía... Y entonces, ¿qué pasa? Que el tratamiento va a ser totalmente ineficaz. Y lo que queremos los profesionales de la salud es, aunque sea un pasito pequeño, pero que sea un pasito transparente, sincero y sostenible en el tiempo. Entonces, de ahí la importancia, Nati, que sea un abordaje, ¿verdad?, tomando demasiado en cuenta al paciente. ¿Qué es lo que, a mí me encanta, es como a la medida, que ahora todo nos encanta personalizado. Sí, ¿verdad? ¿Qué es lo que te preocupa más de tu salud ahorita? ¿En qué podríamos comenzar a mejorarlo? Ay, doctora, viera que lo que más me preocupa ahorita es que yo no estoy comiendo casi nada de frutas y vegetales. Empecemos por ahí, maravilloso. Viera que lo que más me preocupa ahorita es que yo estoy muy sedentaria, necesito comenzar a moverme y caminar un poquito más. Empecemos por ahí. ¿Qué otra cosita podés comenzar a hacer, ¿verdad?, para comenzar poco a poco y que no sea tampoco tan abrumador este cambio? No, eso. Hablemosle a la gente entonces que está abrumada y que está con una autoexigencia a nivel Jesucristo y que llegan a su consulta porque, doctora, no aguanto, ¿verdad? Puede ser un hombre, puede ser una mujer. A veces con ese miedo de, Dios mío, no sé ni siquiera si vale la pena porque me voy a morir, porque y a veces ya estoy pésimo, ¿verdad? Los exámenes, de todo, y tanto juicio que el hay estrés alrededor, se le fue. tanto juicio que también hay alrededor del peso, ¿verdad? Cuando en realidad una persona delgada perfectamente puede tener todas estas condiciones, ¿verdad? Claro. Entonces, realmente no se deje llevar por ese estigma del peso, sino que lo importante es que usted se concentre en los hábitos de salud, en lo que a usted le va a hacer bien y que comience poco a poco. Muy bien, porque sí, nos agobiamos a veces tanto que es peor, ¿verdad? Sí, correcto. Muy bien, ahora, ¿cómo hago para que mi familia, y aquí entiéndase que las familias son tan diversas como los colores, ¿cómo empiezo con mi familia? Pongamos una familia promedio, tradicional, en donde hay chiquitos, estamos los adultos de 30 a 40 y ya. Ya habrá casos particulares en donde hay adultos mayores que sí son casos más especiales. ¿Cómo le hablo a un niño, cómo le hablo a una niña? Para no caer en ese error de satanizar alimentos. Para mí es muy importante con mis hijos, ¿verdad?, que los tengo de edades diferentes, uno de años 7 meses, la otra de 6 años, pues es importante que coman balanceado. Y yo le pongo en la merienda a la grande, por ejemplo, cosas que sé que no se va a comer porque todavía no las acepta, pero yo la expongo y la expongo. Buenísimo, sí, estás ofreciendo, y yo creo que en eso que decís, el rol de los adultos es ofrecer una buena calidad de alimentos. Y hay que confiar, yo no soy experta en nutrición pediátrica, pero de lo que he leído y lo que he aprendido es que hay que confiar demasiado en esa sabiduría que tienen los niños, porque un niño normalmente, si él va creciendo con libertad y no con restricciones, te va a aceptar lo que necesita, tal vez no mucho más ni mucho menos. Y si en algún momento comió solo papitas y no quiso pollo,
bueno, tal vez en la otra comida va a querer más pollito que papitas. Ajá. Entonces, no estresarse demasiado, a menos de que ya vos veas que es ¿verdad? Un tema de semanas en donde algo va mal, pero dar flexibilidad, ofrecer buena calidad de alimentos y además cuando estás tocando el tema de la alimentación, todas en función de bienestar y salud y nunca del peso. Pero eso me lleva a otra consulta Claro. y por eso vamos al tema de familia. Pues es cierto, doctora, yo de repente puedo no satanizar unas galletitas de chocolate que tienen mucho azúcar, yo digo, ay, bueno, son niños, necesitan energía, etc. Pero lo cierto es que los niños tienen una habilidad para elegir los dulces o las cositas que a veces no son tan alimenticias, y quiero hacer este comentario aunado a la pregunta que quiero hacerle también al doctor. ¿Cuándo sé que es un momento oportuno en el ámbito de la salud preventiva para hacer un chequeo de mis hijos, de los más pequeños de la casa, entiéndase desde los 6 años, bebecitos, 10 años o adolescentes? ¿Cuál alerta debería yo de ver? O no esperemos alertas, ¿cuándo es importante y qué examen concretamente para chequear su alimentación yo debería de hacerles? Claro, los signos de alarma, ¿verdad? Bueno, de entrada, como les estaba contando hace un ratito, desde que la criatura cumple 6 meses, inclusive hay algunos pediatras que lo adelantan hasta los 3 meses, es importante hacer un chequeo con alguna regularidad. Entre el nacimiento y el primer año, normalmente lo que se les hace es el examen del hemograma, porque con el hemograma podemos ver cómo están los glóbulos rojos, cómo están los glóbulos blancos, cómo están las plaquetas. Nos habla de las defensas del niño, nos habla de si hay eventualmente algún tipo de alergia, nos habla también de sospechar posibles parasitosis, nos habla también de la anemia, ¿verdad? Entonces, en esa primera etapa es más o menos lo que se manda. Ya en niños un poquitito más grandes se pueden complementar con otros marcadores, como por ejemplo una prueba de IgE para ver específicamente si lo que hay es una alergia, especialmente porque hay niños que desarrollan cierto tipo de intolerancias alimentarias y demás. Sin embargo, para incluir otro tipo de análisis ya un poquitito más específicos, sí hay que prestar atención a los signos de alarma. Uno de esos es, por ejemplo, valorar la actividad física del niño. Los papás conocen muy bien a sus hijos. Si usted sabe que su chiquito va a la escuela de fútbol, ¿verdad? Y que el chiquillo pasa toda la semana pensando en que tiene que ir el sábado a la escuela de fútbol, pero de un pronto a otro amanece sumamente cansado, no quiere ir a la escuela, no quiere ir a la escuela de fútbol, ¿verdad? Duerme muchísimas horas, entonces es una señal de alarma para poder hacer, por ejemplo, una prueba de hemograma, para poder complementar también con la función de los lípidos y demás. Por ejemplo, vemos que el chiquito empieza a tener los ojitos muy amarillos, ¿verdad? Eso puede ser un rasgo que nos hable de cómo está la función del hígado. Entonces también podríamos incluir pruebas como bilirrubinas, como enzimas hepáticas para ver cómo está la función del hígado. Ahora, otros signos que son importantísimos de no dejar pasar es todo lo que tenga que ver, por ejemplo, con esta combinación de una criatura que pronto empieza a tener una sed exagerada, ¿verdad? No vamos ¿verdad? No hay que perder la lógica. Una cosa es un chiquito que hace mucha actividad física y que por lo tanto necesita una adecuada y constante hidratación, y otra cosa es un niño que pasa con una sed exagerada, que por ejemplo empezaba a subir considerablemente de peso para la talla, ¿verdad? O que empieza a tener, por ejemplo, muchas ganas de orinar, ¿verdad? Muchas ganas de orinar, porque por ejemplo esos signos pueden ser indicativo de una diabetes mellitus infantil. Entonces ahí sería muy importante también considerar el examen de la hemoglobina glicosilada, el examen de la glicemia en ayunas, para ver cómo está manejando sus niveles, porque nosotros tenemos la mala idea de que la diabetes es una enfermedad que le da solo a los viejitos, ¿verdad? A los adultos, y realmente eso no es así. En los niños también pueden presentarse, y por supuesto siempre se complementa de un examen general de orina y un examen general de heces para verificar que no vaya a haber ningún tipo de infección urinaria, que no vaya a haber algún problemita a nivel de los riñones, ¿verdad? Porque precisamente también estas dietas altas en sales y todo este tipo de cosas, inclusive en algunos casos puede hacer que se formen algunas cositas que no nos gustan a nivel de los riñones. Bueno, vean, es mucha información y yo sé que de repente uno dice, ay, ¿qué dijo?
repasen este Facebook Live, compártanlo. Aunque no lo quieran, ya se nos está acabando, acabó el tiempo. Sí. Pero yo voy a hacer otra preguntita de cierre muy puntual también, pero quiero invitarlos a que sigan las redes sociales de Lavín, a que estén pendientes del Instagram, Lavín CR, del Facebook, como lo están haciendo ahorita, porque de una u otra manera, a veces uno dice, uy, me siento mal. Recuerda este live y dice, ay, mira, sí es cierto, ahí hablaron de ese tema, o mira, se lo voy a recomendar a alguien. Y ahí podemos entonces estar en contacto y chequear qué tipo de exámenes puedo realizarle a los más pequeños de la casa, que era lo que preguntábamos, y que es una pinchadita en el dedito y vámonos, ¿verdad? Muy sencillo. O los de heces y orina. Ya para ir cerrando, doctora, usted me encanta que tiene ese enfoque en positivo de los alimentos. Yo tengo origen campesino y en el campo se come de todo y más, sin miedo a nada. Sí. Aquí en la ciudad y las nuevas generaciones somos más de satanizar. Sí. Yo quisiera que usted nos invite a perderle el miedo a la comida y que nos diga cómo relacionarnos con los alimentos para no pensar lo que típicamente se nos enseñó a la mayoría de que lo que alimenta es feo, lo que alimenta es un castigo. O sea, le doy el postre si se come el brócoli y el Claro. brócoli es delicioso, ¿verdad? Pero bueno, a veces es un proceso largo y tendido llegar a decir el brócoli es delicioso. ¿Qué mensaje final desde su silla, desde su profesión, le damos a la gente que nos ve hoy para Claro, perderle el con miedo? todo gusto. Yo les diría que de verdad una alimentación saludable no se tiene que ver nunca como algo restrictivo, como algo que difícil, cómo voy a hacer para comer bien, ¿verdad? Como un reto enorme, porque creo que es una de las mayores barreras para que una persona diga, ¿verdad? Voy a mejorar mi estilo de vida, porque a veces lo ven como algo demasiado difícil de alcanzar o demasiado difícil de sostener, justamente porque el concepto está mal. El concepto no es esa restricción, no es que tengo que quitar todo lo que me gusta, no es que tengo que, ¿verdad? Pasar hambre, restringirme. No se trata de eso no es una alimentación saludable. De hecho, una alimentación saludable representa un balance de eso que me gusta y me lo puedo comer con una moderación, y también ir buscando ese contraste entre eso que me gusta, lo disfruto, y eso que también le hace bien a mi cuerpo. Y yo creo fielmente que se puede ir buscando ese balance para cada persona de una forma individualizada y distinta. Así que no tengan miedo, y si ustedes han tenido ese concepto de la nutrición o de las dietas como algo demasiado restrictivo, hoy día yo creo que habemos cada vez más profesionales en nutrición que le podemos ayudar a mejorar sus hábitos, desde tomándolo a usted como el centro, como una persona integral, además, que no es solamente ejercicio y nutrición, sino que tiene muchas más áreas que impactan su bienestar y que se puede ir logrando poco a poco, progresivamente. Bueno, ella es la doctora Natalia Duarte, para que la sigan también, la busquen. Ella es de NDH Center. Claro. Gracias, doctora, Un placer. por habernos acompañado. Un placer. Y doctor, su cierre también. Yo creo que es más negocio o mejor negocio estarse haciendo chequeos preventivos. Claro. Ya Sí. si nos pegamos un numerito de la rifa, como dicen, nos ocuparemos, pero no nos preocupemos. Hagámonos chequeos, que aquí hay de todo para Súper todos. importante. Totalmente, en definitiva, su sangre habla mucho de usted, aunque usted no lo crea. Hay mucho ahí adentro, debajo de la piel, que hay que cuidar. Y en definitiva, vale más prevenir que lamentar. Entonces, los invitamos para que se acerquen a los laboratorios Lavín, que estamos a lo largo y ancho de la gran área metropolitana, y ahora también estamos allá en Liberia, en la provincia de Ay, qué Guanacaste, bien, para muy que bien, todos qué los, bueno. los pacientes que están por ese ladito también puedan acercarse con toda confianza, que nos hagan sus consultas. Tenemos un personal que es altamente capacitado, y también, ¿verdad?, para los más chiquitillos de la casa, que se les acerquen, que conversen con ellos, que los lleven al laboratorio, porque también los papás comprometidos tienen hijos que cada vez van entendiendo más la importancia de la salud preventiva, y entonces son adultos muchísimo más responsables y muchísimo más saludables. Entonces, animarlos a todos para que se acerquen a Laboratorios Lavín, que nosotros con muchísimo gusto los vamos a atender y ayudar. Muchas gracias. Él es el doctor Alan Valverde, microbiólogo de Laboratorios Lavín. Y bueno, pues qué mejor cierre que invitarles a que se amen,
muchísimo. Y amarse no es verse bonito porque en Instagram salen muchachas y muchachos guapos. Amarse es recordar que la vida es una y que este estuchito maravilloso que tenemos se puede ver muy hermoso, pero que si el relleno no está bien cuidado, les digo, se puede desvanecer como un holograma, así es que a cuidarse muchísimo. La pandemia nos trajo muchísimos retos, pero muchas oportunidades para redescubrirnos y también nos abrió un mundo de posibilidades, porque a través de la virtualidad, como lo decíamos al inicio, mucha gente comenzó más bien a hacer ejercicios desde casa, se dio cuenta de que no necesitaba trasladarse a un gimnasio necesariamente para poder retomar o encontrarse con esa actividad física tan anhelada. Les invitamos a estar en contacto y recuerden que durante el mes de mayo en Laboratorio Lavín ustedes encontrarán un 25% de descuento en este paquete que les hemos venido anunciando hoy, que se llama Alimenta tu Salud. Yo soy Natalia Monge, gracias por habernos acompañado y ojalá que tengamos la oportunidad de vernos una próxima vez en Citas con tu Salud. Buenas tardes.